Bueno, pues vamos hoy a pedir que en este lugar, en este salón, podamos escuchar las palabras llenas de vida que María le dirigió a San Juan Diego, pues hace casi 500 años, porque estas palabras quieren ser escuchadas y la Virgen nos sigue invitando a escuchar su mensaje. Y pues sin duda que esto es una gracia, escuchar, ¿no? Y poder comprender lo que ella hoy nos está viniendo a pedir y la razón por la que está aquí. Qué bendición poder tener este encuentro, pues un día después de la Virgen de Guadalupe, ¿no? 13 de diciembre. Vamos a decir, pues ya estamos dentro de este marco de fiesta, de aniversario. Y creo que de cara a los 500 años de las apariciones, ya hay como una emoción de lo que está por venir, de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder. Y pienso que la Virgen, a través, en el caso de lo que a mí me ha tocado hacer, a través del Nican Mopogua, que es tan poco conocido, ella nos quiere preparar para algo muy grande. Y misteriosamente, así como a Juan Diego, pues nos necesita, nos está llamando. Entonces, bueno, pues que abramos mucho el corazón para que ella la podamos hoy sentir de una manera muy especial, muy maternal, como es su deseo, y que también hoy Juan Diego esté muy presente, porque pues quién mejor que él nos contaría, ¿no?, su experiencia, ¿verdad?, de cómo vio a la Virgen, de qué le dijo, qué le pidió. Y pues lo hacemos de manera sencilla, como decía un fraile capuchino que es beato, Fray Leopoldo, decía, pues recemos las 3 Aves Marías, ¿no? Padre Leopoldo o Fray Leopoldo, una intención era las 3 Aves Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, reina por nosotros. San Juan Diego, San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Bueno, pues vamos a comenzar de una manera, vamos a decir, lo mejor que tenemos para hablar de el Nican Mopogua, pues es el Nican Mopogua. Entonces yo quiero hacer esta pequeña conferencia con el texto, porque el texto tiene una fuerza desconocida, que es posible que es un texto que Dios lo preparó para este tiempo, porque el Nican Mopogua se escribió, fíjense, a los más o menos 15 años que la Virgen se apareció. Sabemos nosotros que Juan Diego, después de las apariciones, después del milagro, pues se fue a vivir a la ermita del Tepeyac y recibía a los peregrinos y les contaba su experiencia. Más o menos como cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, hablaban de cómo era Jesús, de qué hacía, qué había dicho, sus milagros. Y ellos, los indígenas, no tenían, vamos a decir, no tenían escritura, porque todo lo que dejaban, lo que querían ellos comunicar, lo transmitían a través de símbolos, de códices. Y tenían vamos a decir, ese chip metido, pues desde que eran pequeños. Si ahorita yo les escribiera
o les pusiera una imagen, vamos a decir, en chino, diríamos todas las caracteres se parecen, las letras, ¿quién puede entender eso? Pero un chino sí lo entiende, porque tiene pues esa apertura desde el conocimiento. Entonces ellos conocían y transmitían las cosas, las verdades o la historia por los códices. Y por eso así dejaban plasmada su historia. Cuando llegan los españoles, un sacerdote, un misionero español, Bernardino de Sahagún, funda un colegio, el colegio de Tlatelolco, y algunos nobles aztecas comienzan a escribir, a aprender a leer y escribir en caracteres latinos, ¿no? O sea, el abecedario, ¿verdad? A, B, C, D. Ellos hablaban el náhuatl, pero no lo escribían. Y, bueno, Antonio Valeriano conoce a Juan Diego y aproximadamente en el año 1548, se cree, 1545, escribe el Nican Mopogua en caracteres latinos. Y es el documento más importante, el más antiguo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y miren qué curioso, los españoles, pues como no hablaban el náhuatl, ellos no lo entendieron. Y los indígenas, me refiero cuando se escribió el Nican Mopogua, los indígenas pues no lo leyeron. ¿Por qué? Porque ellos no sabían leer. Ellos todo lo entendían a través de los símbolos. Pero se escribió, ahí quedó. Y la imagen, eso es muy importante, ¿no? La Virgen, cuando vino a México, dejó un mensaje muy claro, muy fuerte, muy bello, que los indígenas lo pudieron comprender. Porque la imagen es un símbolo, es un códice que uno puede leer. Pero fíjense una cosa, si yo te explico un símbolo, ya no es símbolo. Si salimos a la calle y vemos una E con una cruz, pues tú sabes que es no estacionarte, ¿no? Pero si alguien te tiene que explicar un símbolo, ya deja de serlo. Entonces, para nosotros, después de casi 500 años, ¿qué ha sucedido con la imagen? La imagen la hemos, claro, nosotros creemos y hemos experimentado la presencia de la Virgen en nuestras vidas. El milagro del ayate, lo sorprendente de la tilma, ¿no? De lo que ocurrió. Pero si nosotros, como no somos indígenas, no entramos, vamos a decir, en el lenguaje de la imagen que está expresado en estos símbolos, pues al final nuestra devoción a la Virgen muchas veces se limita a maravillarnos, y lo digo con respeto, que es, por supuesto que es maravilloso, ¿no? Es increíble saber que hay música en el ayate, es increíble saber que no hay una explicación científica de quién la pintó, es increíble ver esos ojos que están vivos, pero eso al final no nos lleva a un encuentro y a una conversión, vamos a decirlo así. Puede ser maravilloso, sí, pero la Virgen, sobre todo lo que nos trae es el Evangelio. Y por eso ese mensaje está en el ayate. Para nosotros, pues que no tenemos esa manera de aprender, pues para nosotros se nos ha dejado como un tesoro escondido, el Nican Mopogua. Y digo que esto es muy curioso, porque el Nican Mopogua apenas se comenzó a estudiar hace como unos 60 años. Un canónigo de la Basílica dijo, bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? Vamos a ver qué está escrito. Hay que traducirlo. Y apenas hoy se sigue encontrando ese relato maravilloso que una de las explicaciones del acontecimiento, vamos a decir, sobrenatural, es que créanme que nadie pudo haber escrito esto hace 500 años. La teología, la fuerza, el mensaje, la promesa que está contenida en el Nican Mopogua solamente pudo haber sido revelada por Dios. Y esa es la maravilla que tiene el Nican Mopogua. Los indígenas, y bueno, y los estudiosos que ya lo van descubriendo y comprendiendo, pues dicen que es el Evangelio de México o hasta el quinto Evangelio, ¿no? Y ustedes también saben, ¿verdad? Y lo hemos vivido, nuestras abuelas, por ejemplo, antes no estudiaban Biblia, porque no había Biblias y no le dábamos tanta importancia a la palabra.
hoy, si estamos todo un día entero, ¿no? Contemplando el Evangelio de la Samaritana, al final vamos a escuchar a Jesús que nos dice, dame de beber. ¿Por qué? Porque la palabra tiene la fuerza del encuentro y la iglesia pues sirve a la palabra, ¿no? La palabra es lo que nos da vida y alimenta la fe. Bueno, pues la devoción y el mensaje de la Virgen de Guadalupe están en sus palabras, en su mensaje. Y por eso narrarlo, leerlo, irnos adentrando en el Nícan Mopogua es como si fuéramos Moisés con la zarza ardiente. Hay que descalzarse los pies porque estamos pisando tierra sagrada. Y misteriosamente el Nícan Mopogua tiene algo que cuando se lee, la Virgen se hace presente, porque son sus palabras. Y bueno, les voy leyendo un poquito. Una cosa importante también de nuestra cultura, que sí es importante saber, ¿no? Los indígenas amaban, como cualquier cultura, los valores universales. También se preguntaban qué había después de la muerte, se preguntaban por la verdad, por la belleza, por el orden. Y ustedes saben que hacían los sacrificios porque su Dios, el Dios del Sol, el más grande, en la noche tenía pues que luchar, ¿no? Para volver a nacer. Para los indígenas, cada amanecer era el sol ha vuelto a nacer, ¿no? Así vivían como sumergidos en la belleza de la naturaleza y comenzaban ya a descubrir y a pensar que había un Dios por quien se vivía, ¿no? Juan Diego, sabemos, es un hombre convertido, recién convertido, pero todavía del pequeño grupo de los que, por ejemplo, y aquí lo dice el Nícan Mopogua, pues tenían que ir a la catequesis los domingos para ser contados en lista, porque los que no asistían, por ejemplo, pues los azotaban. Es decir, la religión pues estaba imponiendo, ¿no? Y el drama que vivían ellos, es muy importante entender ese contexto, porque en su cosmovisión los sacrificios que hacían ellos era algo que sentían que tenían que hacer un tributo a Dios, que eso aparece en todas las culturas del mundo, ¿no? Siempre como que hay una idea del sacrificio, de dar algo a cambio. Y bueno, esa era la idea que ellos tenían de los sacrificios humanos, de ofrecer los corazones. Pero ante la conquista, en donde hubo mucha muerte, enfermedad y destrucción y dolor, pues ellos ya no tenían ningún interés por vivir, porque les habían quitado toda su razón de ser. Por eso dice el Nícan Mopogua, ¿no? Estaban las flechas y los escudos en el suelo, y había paz en los pueblos. Esa paz se refiere al silencio de los sepulcros. Y de las cartas que se conocen, que llegaron al rey de España por Fray Juan de Zumárraga, son muy dramáticas. Créanme que si uno las lee, se estremece de los relatos que escriben tanto él como los franciscanos, de cómo la gente moría de hambre, de infección, de disentería. Era una situación terrible. Y en una de esas cartas, Fray Juan de Zumárraga le dice al rey, este pueblo está dejado de la mano de Dios. Si Dios no interviene pronto, este pueblo va a desaparecer, ¿no? Entonces, para ellos, para los aztecas, venía un cataclismo, venía un desorden del cosmos, porque además ya no había sacrificios, y el sol pues iba a dejar, vamos a decir, de vivir si no tenía esa fuerza. Y también se preguntaban ellos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos conquistaron? ¿Por qué dejamos de ser un imperio? Entonces fue un contexto, vamos a decir, de mucha dolor, desesperanza, donde la Virgen pues ciertamente vino a rescatar, Dios a través de ella, a dar la esperanza y dar nacimiento a un pueblo, ¿no? Ahorita que se van a cumplir los 500 años, pues también es como un clamor, ¿no? Es como si fuéramos nosotros Fray Juan de Zumárraga y le decimos a Dios, si tú no intervienes de alguna manera, vamos a perecer, ¿no? Como vemos que el mundo camina, ¿no? Y cuando uno se adentra, ¿verdad?, en este relato, por supuesto que Dios nos infunde mucha esperanza, ¿no? Y bueno, el Nícan Mopogua está narrado a manera de cuento, por eso es muy fácil entenderlo. Es verdad que hay que entender algunos signos o símbolos indígenas, pero está narrado en floricanto. Es curioso, este libro, en francés, tiene la característica de versos alejandrinos. Hay una persona que estudió el náhuatl para traducirlo en francés y encontró que tenía caracteres de versos alejandrinos. Es una poesía y sobre todo está narrada en floricanto
o la Virgen, vamos a decir, comunicó su mensaje en flor y canto, porque para los aztecas lo que era verdadero se comunicaba en flor y canto. De ahí, por ejemplo, las aves que cantan, las flores del Tepeyac. Y vamos a ir ahorita más o menos tratando de descubrir qué importante es tener el Nican Mopogua ya como una parte de nuestra vida, ¿no? Y que tenemos estos años para este jubileo del 2031, pues para que veamos nuestra historia en el Nican Mopogua. Y un último ejemplo. Había una religiosa que le dijo una vez a un padre, ¿no? A un padre capuchino: padre, soy mayor, llevo toda mi vida, pues según yo, rezando, pero creo que nunca he rezado en mi vida. No quiero morirme sin haber rezado. Y el padre le dijo: muy bien. Es un sacerdote enamorado, vamos a decir, de la palabra, ¿no? Le dijo: mira, hermana, va a tomar un evangelio, el que usted quiera, y durante un mes lo va a leer, lo va a orar, y hablamos en un mes. Bueno, pasaron como, vamos a decir, unos 40 días, y un día le habla a la hermana, a este padre, y le dice: padre, le quiero decir, ayer hice lo que usted me dijo, y ayer, con ese texto, Jesús me contó toda mi vida. Entonces, al final, un texto lo podemos leer, o un texto nos puede leer. Bueno, voy a leer fragmentos solamente para que veamos un poquito este tono poético y estar ahí con la Virgen, ¿no? Aquí se cuenta, ¿ves? Nican Mopogua quiere decir eso, ¿no? Aquí se cuenta. Aquí se cuenta, se ordena, como hace poco, milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Primero se hizo ver de un indito su nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo, don Fray Juan de Zumárraga. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos. Así, en ese contexto, brotó, reverdeció, abrió su corola la fe, el conocimiento de aquel por quien se vive, el verdadero Dios. Aquí nos está explicando el Nican Mopogua que en esa situación de dolor, de muerte, brotó como una flor, como ese tronco de Jesé, el conocimiento de aquel por quien se vive. La Virgen viene a revelar al Dios por quien se vive. Era sábado, muy de madrugada. Bueno, me salté. En el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre, Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán. Era sábado, muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito, sobre el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del coyotl, el del ciniscan y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo: por ventura, ¿soy merecedor de lo que oigo? ¿Dónde estoy? Quizá nomás lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dichos los antiguos, nuestros antepasados, en la tierra del maíz, en la tierra de las flores? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, y cuando dejó de oírse, entonces oyó
que lo llamaban de arriba del cerrillo, le decían Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a ver de dónde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio, una doncella que allí estaba de pie. Ustedes están aquí no porque vinieron a ver a la Virgen, sino porque ella los vino a ver. Hay que tomar así como el texto en su teología, ¿no? Cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Aquí nos podríamos quedar horas meditando este texto o esta frase. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Pensemos en Juan Diego y en su historia, en su drama, porque Juan Diego representa al pueblo sin esperanza, sin Dios, que alguien que venga de la región de la luz, del sol, que está de pie frente a él, le está llamando a acercarse a él. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Y aquí, cada uno, en este texto, por eso se escribe, somos Juan Diego. Estamos recibiendo una revelación y una invitación. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. La tierra, como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla. Y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar parecían como esmeraldas. Como turquesa aparecía su follaje. Y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. En su presencia se postró. Escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo: escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó: mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Enseguida, con esto, dialoga con Él, le descubre su preciosa voluntad. Le dice: sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía, de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Bueno, no tenemos tanto tiempo, pero
Si hay algo que vamos a ver en todo el Nican Mopogua, es que el deseo, es decir, un encuentro con Dios, vamos a decir una vida espiritual, una vida de oración, tendría que ser la capacidad de que Dios me comunica su deseo. Dios me está compartiendo su deseo. Hay una carta preciosa, Desiderio Desideravi, que aparece en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se sienta en la mesa, la última cena, y dice, no, con gran deseo he deseado, con gran anhelo he deseado tener esta Pascua con ustedes antes de padecer. Por ejemplo, ¿no? Yo, si soy sacerdote, ¿por qué celebro la Eucaristía? Porque Dios desea tener esta cena con ustedes y conmigo. No porque tengo que celebrar la misa. No, porque, exactamente, ¿no? Estamos llegando a la profundidad de lo que es el Evangelio. El deseo, mucho deseo. Y esa es la parte donde la Virgen, a Juan Diego, lo va a ir llenando de su deseo. Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten mi casita sagrada. ¿En dónde lo mostraré? Lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Pensemos que la Virgen nos está abriendo su corazón en esta mañana. Nos está pidiendo que necesita una casa para mostrar su amor, para mostrarnos a su Hijo. Lo daré a las gentes, porque cuando Dios desea y nos comunica su deseo, hay una promesa. Lo daré en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque en verdad yo soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las más variadas estirpes de hombres mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo y le dirás que yo te envío para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de allí merecerás con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. E inmediatamente en su presencia se postró, le dijo, Señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora de ti me aparto yo, tu pobre indito. Voy a saltarme un poquito. Llega Juan Diego al palacio del obispo y en cuanto llegó hace el intento de verlo. Les ruega a sus servidores, a sus ayudantes que vayan a decírselo. Y después de pasado largo rato, vinieron a llamarlo, cuando mandó el señor obispo que entrara. Y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró, luego ya le descubre, le cuenta el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje. Y también le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyó.
Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto, le dijo: Hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. Fíjese en esta parte. La razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. No es el deseo de la Virgen. Ahora es el deseo de Juan Diego, que se lo estaba dando al obispo. Salió, venía triste, porque no se realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió al terminar el día. Luego de allá se vino derecho a la cumbre del cerrillo. Fíjense qué importante es esto. Y tuvo la dicha de encontrar a la reina del cielo, allí, cabalmente, donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. En ninguna aparición del mundo esto es así. Porque en todo el evento, desde que la Virgen pone sus pies en la tierra, ahí se quedará siempre. Allí cabalmente, donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. En otras apariciones, los videntes están esperando a la Virgen que venga. Aquí ella está esperando. Eso es puro evangelio. Ella está aguardando. Y cuando la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo: Patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra, aunque difícilmente entré a donde está el lugar del gobernante sacerdote. Lo vi. Ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente. Pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tuvo por cierto. Me dijo: otra vez vendrás, aún con calma te escucharé. Bien aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa, que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que algunos de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Bueno, aquí ya no nos podemos detener tanto, pero si viéramos aquí la humildad de Juan Diego, y pues entendiendo quién es él en ese momento, alguien que no es conocido, respetado, honrado, noble. Juan Diego es un más igual. Porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mí andar ni de mí detenerme, allá a donde me envías. Virgencita mía, hija mía menor, señora niña, por favor dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora, dueña mía. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Escucha, el más pequeño de mis hijos. Fíjense ahí, por segunda vez. Escucha. Yo a veces digo, ¿no?, que vamos a pensar, mucha gente hace 2000 años vio a Jesús, lo conoció, a lo mejor vio hacerles milagros. Pero eso no los hizo, vamos a decir, discípulos o santos. El discípulo es el que escucha.
¿Cuántas parábolas dice Jesús, no? Aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica. Si ustedes son mis amigos, harán lo que yo les digo. La Virgen, más que pedirle a Juan Diego algo, pues lo está invitando a una experiencia de encuentro muy profundo, porque es el Dios que se encarna, que va a nacer. Y bueno, Juan Diego, vamos a decir, está descubriendo el Evangelio. La Virgen le está mostrando el Evangelio de su Hijo. Escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes se encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien de nuevo dile de qué modo yo personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te mando. Aquí estamos ante uno de los misterios más grandes de nuestra vida. Dios, que podría no necesitarnos, nos quiere necesitar. Nos pide que le ayudemos. Decía un padre, un ejemplo simpático, ¿no? Que va la mamá con su hija de compras con el carrito, la niña pues agarra el coche, lo llena de dulces, de chocolates, la mamá las baja, los quita, al final le comprará uno, la sube a la carriola, etcétera, ¿no? Llega a su casa y le dice el papá, ¿a dónde fueron, no? Y la niña, le fui a ayudar a mi mamá a hacer las compras, ¿no? O sea, pues no sé si la ayudó, pero creemos que a Dios le estamos ayudando, ¿no? En el sentido de que pues Dios pues es el que pone todo, pero quiere que le ayudemos en dar o llevar su deseo, su voluntad. Porque lo que la Virgen le está tratando de comunicar a Juan Diego es los anhelos de su corazón. Le está como haciendo su voluntad. Juan Diego lo está como, vamos a decir, se la está apropiando, ¿no? Lo está haciendo algo que es también ahora suyo. Y bueno, pues ahí está el misterio de nuestra llamada. Hoy ustedes, pues la Virgen les está diciendo, pues sí, puede ser, hay muchos otros, pero es muy necesario que tú personalmente vayas, que por tu intercesión se realice mi querer, mi voluntad. Fíjense qué belleza, ¿no? Qué dignidad, que por nuestra mediación, nuestra intercesión, se pueda realizar el sueño de Dios. El sueño de Dios. No sé si eso es los santos de los últimos tiempos, de estos tiempos, de los nuevos tiempos, los santos de hoy, a los que Dios nos está comunicando su deseo. ¿Qué sería la santidad? Hoy, poder compartir y dar a conocer el deseo de Dios. Que claro, vamos a decir, nosotros lo vamos haciendo nuestro en ese diálogo con Dios, con el Dios que desea, con un Dios que ama, ¿verdad? Esto es distinto. Esto es distinto. Aquí no es una cuestión de que voy porque Dios me lo mandó o porque Dios me lo exigió. Esto va más desde la experiencia del Evangelio, del encuentro personal. Juan Diego, bueno, deja a la Virgen, porque quiero llegar a la tercera aparición. Deja a la Virgen, esto me lo salto un poco.
Va con el obispo, lo hacen esperar. Nuevamente, Juan Diego aparece más seguro, en nada vacila, ratifica y le dice el obispo que no por solamente su palabra se realizaría lo que le pide, que era muy necesaria alguna otra señal para ser creído. Y Juan Diego le responde: señor gobernante, considera cuál será la señal que pides, porque inmediatamente iré a pedírsela a la señora que me mandó. Entonces el obispo se sorprende, pues que Juan Diego ratifica, que no vacila, que le dice casi, pues tú dime qué señal quieres, y claro que te la traigo. Lo manda a seguir. Y dice el Nicamo Pogua que cruzando el puente de madera, porque aquí hay también datos históricos que se han ido descubriendo del Nicamo Pogua, que están aquí. Ese puente de madera, por ejemplo, es algo que existía. Pero bueno, cruza el puente de madera, llega al Tepeyac, Juan Diego se les desaparece, se regresan muy enojados los servidores del obispo, porque se les pierde, y entre tanto, ¿verdad?, Juan Diego está con la Virgen comunicándole el deseo del obispo. Esa sería la tercera aparición. La que oída por la señora le dijo: bien está, hijito mío, volverás aquí mañana, para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá, y acerca de esto ya no dudará, ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Y al día siguiente, lunes, cuando debía llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió. Y aquí entramos en el drama de la historia y de este relato o de nuestra vida. Porque por una parte, Juan Diego está recibiendo esta experiencia inefable con la Madre de Dios. Pero su realidad no ha cambiado. De hecho, su tío ahora se está muriendo. Y en el contexto de este relato, el tío, Juan Bernardino, representa al pueblo que estaba muriendo, que estaba por desaparecer. Si el tío moría, morían las raíces, moría la tradición, moría la cultura. Nos dice el Nicamo Pogua que un día entero está queriendo buscar ayuda. Es decir, una noche ya, vamos a decir, sin dormir. Y al día siguiente sigue haciendo el intento, y ya siendo muy de noche, en la madrugada del 12 de diciembre, vamos a decir, Juan Diego ya 2 días sin dormir, por la angustia, por curar al tío, siendo muy de noche, le dice el tío que vaya a buscar al sacerdote porque ya es el momento de morir. Estaba seguro de que ya era el tiempo, ya el lugar de morir, porque ya no se levantaría, ya no se curaría. Y el martes, siendo todavía muy de noche, de ella vino a salir de su casa Juan Diego a llamar el sacerdote a Tlatelolco. Esto quizás requiere un poco más de tiempo, no en este momento, pero para como entender esta oscuridad que vivimos en el mundo, en nuestra historia concreta, nuestras heridas, porque comienza este diálogo amoroso con Dios. El diálogo amoroso, no me refiero, ese ya lo podemos tener en este momento, este diálogo con la Virgen. Ahora, las circunstancias alrededor a veces son totalmente contrarias. Y entramos como en esta situación de qué hacer, ¿no? A dónde ir, qué pedir. Estamos así como en la, vamos a decir, como en un Getsemaní, quizás, en un parto de dolor, lo que hoy pasa en nuestro país, y lo queremos como poner en el contexto,
pues nos sentimos con esa incertidumbre, ¿no? Pero si escuchamos, si ponemos atención en esas circunstancias que hoy estamos viviendo, hay un deseo de Dios, hay un anhelo profundo que Dios nos quiere comunicar a través de su madre para que este mundo que Él sueña comience a existir. Y esto ya comience a llegar, ¿no? Pero entramos en esta trama, la que también Juan Diego en su momento vivió. Y fíjense, ahora sí que la tentación de Juan Diego, ¿no? Y el martes, siendo todavía muy de noche, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar el sacerdote a Tlatelolco. Y cuando ya acertó a llegar al lado del cerrito, terminación de la sierra, al pie donde sale el camino, de la parte en que el sol se mete, en donde antes él saliera, dijo: si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora. Y seguro, como antes, me detendrá para que le lleve la señal al gobernante eclesiástico como me lo mandó. Que primero nos deje nuestra tribulación, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso. Mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida le dio la vuelta al cerro. Subió por en medio y de ahí, atravesando hacia la parte oriental, fue a salir para rápido ir a llegar a México, para que no lo detuviera la reina del cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. Debemos de pensar cómo ve en este momento nuestra madre a nuestro México o a nuestro mundo, en nuestra tribulación, ¿no? Piensa que no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. Porque con el Nicamopowa hay que orar, hay que dialogar. La vio cómo vino a bajar de sobre el cerro y que de allí lo había estado mirando de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro, a un lado del cerro. Le vino a atajar los pasos. Le dijo: ¿qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y él tal vez un poco se apenó, o quizás se avergonzó, o tal vez de ello se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postró, la saludó, le dijo: mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Claro, porque pareciera que lleva la Virgen 2 días esperándolo. No sabe si Juan Diego si pasó frío, si durmió. Claro, él se siente de la patada, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo amaneciste, no? Yo no he dormido, pero ¿tú cómo amaneciste? Y miren, aquí hay algo, créanme, que esto es lo más revelador
que yo he descubierto. Este versículo creo que es el más importante o de los más importantes. Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave, un servidor tuyo, tío mío. ¿Por qué este versículo es tan importante? Porque Juan Diego, que ha tomado como suyo el deseo de la señora, ahora sabe que la angustia de Juan Diego será la angustia de la Virgen. Ha entendido, con esta palabra, Juan Diego ha entendido quién es Dios. Vamos a decir, esto es como muy rápido así decirlo, pero esa experiencia de la cercanía y de la manera incluso como Juan Diego le habla a la Virgen, porque una manera para entender esto es por lo que ella le permite, o vamos a decir, esto que ella le abre a él, le permite a Juan Diego hablarle así a ella. Es una cercanía completamente nueva. Esa es una de las gracias que tiene Guadalupe. Porque lo primero que ella pide es, lo llamó para que fuera cerca de ella. Entonces, en la cercanía hay una gran intimidad, hay conocimiento, hay diálogo, hay amor. La voluntad de la Virgen, el deseo, es ahora el de Juan Diego, hasta donde es posible. ¿Cómo Juan Diego ha entendido que su dolor será la angustia de ella? Porque justamente, ¿no? Eso también lo dice el Padre Pío, ¿verdad? La peor tentación que existe en la vida es pensar que Dios no te está amando. Porque a veces la vida pues nos va a llevar, o vamos a vivir situaciones, y la gente a veces, ¿no? Es que a Dios pareciera que no le importa, que no me escucha, ¿no? Un poco pensemos en Job. Así está Juan Diego en ese momento, así estaba México en ese momento, y ahora, ¿no? Voy a angustiar con pena tu rostro, porque te hago saber lo que me está pasando. Fíjense hasta qué punto estos corazones se han identificado. Bueno, aquí podríamos detenernos mucho tiempo. Una gran enfermedad se le ha sentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu casita de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo. Porque en realidad, para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Vean esta visión tan trágica de la vida. Porque en realidad, para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Ese es nuestro destino, no hay otro. Mas si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra, señora, jovencita mía. Te ruego me perdones. Tenme todavía un poquito de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía la menor, niña mía. Mañana sin falta vendré a toda prisa. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa, perfecta Virgen. Y aquí es como en esos relatos del Evangelio, cuando Dios interviene y hace un milagro, hay una acción de mucha gracia, misericordia. Cuando el agua se convierte en vino, por ejemplo, cuando el ciego puede ver. Todo relato evangélico como que tiene un clímax, ¿no? Una intervención de Dios. Pareciera que todo lo que ha sucedido, o la trama de un relato, llega a un punto. Aquí, en la cultura indígena, una alianza
se hacía a través de un abrazo. Así como cuando uno se da la mano para hacer un pacto, aquí María va a hacer un pacto con Juan Diego. Juan Diego está destrozado, está deshecho, la cultura, nosotros, y ella, en esta cercanía que le permite tener con ella, lo va a abrazar. Y esto es muy revelador y importante. Ustedes pueden pensar, cerrar sus ojos, cómo se experimentan que la Virgen los esté abrazando y les diga esto, ¿no? Escucha, ponlo en tu corazón. Hijo mío, el menor. Fíjense, aquí ya no son 2 veces escucha, es la tercera. Pero escucha, ponlo en tu corazón. Hijo mío, el menor. Que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y eso suena como a un grito, como si Dios dijera, ya no puedo más. No puedo más que no sepas cuán amado eres por mí. Ya no puedo más. Y es como un reclamo. ¿Qué? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Te llevo en el cruce de mis brazos. ¿Qué ocurre en este abrazo? En esta aparición. Imaginemos que estamos ahí nosotros abrazándonos, que la Virgen nos está abrazando. ¿A quién nos está acercando en ese abrazo? Ya es el mes de diciembre, ya está por dar a luz. Nos está estrechando en ese abrazo contra su Hijo. Esta es la clave de este momento. Esto es lo que no se dice, pero ahí está. Porque ahí está en la imagen. La flor de 4 pétalos, Nahuinolín, que es el sol va a nacer. Es la flor que por siglos fueron despertando esta imagen donde ponían los sacrificios, los corazones. Ella, al abrazarlo, entre muchas cosas más que podríamos decir, le está diciendo, te llevo con el amor y el mismo amor con que llevo al hijo de mi vientre, al fruto de mis entrañas. Estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Qué? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Voy a dar luz al Dios por quien se vive. Y tú estás siendo engendrado en mi vientre, estás siendo gestado dentro de mí con el mismo amor con el que llevo a mi hijo, para que tú tengas vida. Porque mi hijo, él es el sacrificio, él es el que da la vida. Ya no hace faltan sacrificios, no son necesarios, porque mi hijo ya se ha ofrecido. Y cada vez que nosotros
Estamos en la Eucaristía. Es como si la Virgen nos estuviera estrechando contra su Hijo y nos dice como madre: te llevo con el amor que llevo a mi Hijo en mis entrañas. Porque el mensaje de Guadalupe es: yo quiero una casa porque mi voluntad y mi deseo es mostrarme madre, es darme a conocer como madre. Necesito que me permitan ser su madre. Juan Diego está invitado a la libertad. Él podía haber dicho: sí, gracias, pero yo tengo que ir a ver a mi tío, tengo que ir a prepararlo, se está muriendo. Juan Diego cree en las palabras de la Virgen. Eso es muy importante. Él cree que lo que está viviendo es su propio nacimiento. En ese momento, como dice el Nicamopogua, su tío sanó como después se supo. Y aquí hay muchísimo que desentrañar, pero María de Guadalupe nos viene a mostrar a Jesús en su mediación maternal. Por supuesto que a quien muestras a su Hijo, el dador de la vida, el Dios por quien se vive, pero lo hace de una manera maravillosa. O sea, tú puedes comerte un platillo sentado en un banco o en un banquete, ¿no? Lleno de flores. La manera como Dios se quiere mostrar a nosotros, mexicanos, y al mundo entero, es en este camino maternal, ¿no? Y estas son muy grandes, porque a partir de este momento, Juan Diego será otra persona. Otra persona. Y yo nomás les diría que desde solamente este momento, este abrazo, se podía escribir otro libro. Porque es el mensaje eucarístico. Al final, quiero una casa porque mi hijo está por nacer. ¿Dónde va a nacer? Él se viene a quedar con ustedes, es el Dios encarnado. Y con su llegada llega la salud, llega la vida, llega la esperanza. Juan Diego, aquí ya no sigo leyendo porque pues ya un poco ¿no? Todo también tiene un pequeño límite del tiempo, pero Juan Diego con ello muchísimo se consoló porque creyó, es feliz por haber creído, ¿no? El relato, el evangelio de la fiesta de la Virgen de Guadalupe es la visita de María Santa Isabel, donde María lleva a Jesús, ¿no? Ya en su vientre. La Virgen nos está acercando a su Hijo con su vientre. No nos está pidiendo nada. Me refiero que hagamos algo. Nos está pidiendo que la dejemos entrar en nuestra vida como el Dios que toca la puerta. Dice Juan Diego, con ello muchísimo se consoló, se apaciguó su corazón. Hay otro libro que se llama El mundo de las flores. Y cómo Dios preparó a México para acoger el mensaje de Guadalupe. Para los aztecas, el paraíso era el lugar donde nacían las flores. Un lugar al que nadie podía entrar más que solamente los que morían en la guerra, una mujer cuando daba a luz. El hecho de que Juan Diego suba al cerro. ¿Dónde están las flores? Cuando él va con el obispo y le dice, y cuando subí, vi todas abiertas sus corolas, despedían un olor suavísimo. Es bellísimo leerlo, así con calma, cómo describe Juan Diego ese lugar, porque Juan Diego le va a decir, y vi que era el paraíso. El lugar, para ellos el paraíso náhuatl era el lugar donde las flores nacían. Era como otro mundo donde nacían las flores. Y las flores para ellos era algo sagrado. Es algo sagrado porque significaba, como hagan de cuenta, un pedacito de la divinidad en la tierra, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el girasol, pues claro, como todo tenía que ver con el sol, ellos creían que el sol hacía un recorrido, porque ellos no veían que la tierra era redonda, ¿no? O sea, era el sol que hacía este recorrido. Y por eso las flores, ¿no? Buscaban al sol. ¿Por qué? Porque el sol representaba ese cielo. En fin, esto es muy poético y muy bello,
de cómo ellos lo imaginaban y cómo ellos creían que había otra vida. Entonces, una tesis de este libro es decir, ¿por qué sí Juan Diego pudo entrar al paraíso? ¿Por qué Juan Diego estuvo en el cielo? Según la cosmovisión indígena, Juan Diego estuvo en el cielo. Entonces dijeron ellos, es que es bautizado. Y por eso una tesis de este libro es que por eso había colas y colas de los indios que se querían bautizar, porque ellos habían entendido que ya se había roto como esa separación, ¿no?, entre el cielo y la tierra. En fin, tantas cosas que se pueden seguir descubriendo. Pero bueno, Juan Diego cuando llega con el obispo, y ustedes lo saben, al descubrir el ayate, dice, en cuanto cayeron las flores variadas, preciosas, se convirtió en señal, se apareció de repente la amada imagen de la Virgen, en cuya figura y forma está en su casita que se llama Guadalupe, que se le llama el milagro de la estampación, ¿no? Pero la señal es ella, no fueron las flores, la señal es ella. Y ustedes saben, México quiere decir en el ombligo de la luna, y la Virgen está parada en México como una señal. Pero necesita que escuchemos su aliento, su palabra, para que su deseo sea el nuestro. Y entender que el amor que ella nos quiere dar, yo creo que todavía no lo hemos experimentado, porque nos ofrece ella todo su amor, y el amor, por supuesto, de su Hijo. Y esto, hermanos, hermanas, lo vamos a descubrir solamente leyendo el Nincamopogua. Yo lo que les estoy compartiendo, lo he aprendido solamente con el Nincamopogua. Lo he pensado, pues yo creo que Dios me ha iluminado. Y ya luego, pues sí, he leído algunas cosas. Digo, mira, sí, lo que yo pensaba, también yo lo sentí, ¿no? Es maravilloso porque el texto te da todo. Y hay que leerlo como Juan Diego. Somos Juan Diego hoy, los mensajeros. Nos podemos preguntar, el deseo de la Reina del Cielo que tiene para el mundo y para México, ¿ya se pudo hacer realidad? Está difícil, ¿no? Pero hoy te dicen a ti, es muy necesario que tú vayas, que por tu mediación se realice. Ese es el misterio de Dios, que escoge a los más pequeños para hacer sus obras, como a Moisés. A Moisés Dios le comunicó su deseo. Quiero liberar a mi pueblo, pero yo no sé ni hablar. ¿Cómo voy a ir con el faraón? Yo te envío. Eso es lo único que importa. Yo te envío. Todo lo demás se dará. Pues aquí está su historia. Ojalá que después de 5 años, en el 2031, se lo sepan de memoria. Y ustedes mismos me digan, padre, yo leyendo, hermano, mire lo que encontré, mire lo que la Virgen me reveló, me lo dijo. Ya saben que en México cuando no estás haciéndole caso a alguien, le dice, no te hagas que la Virgen te habla. Y ustedes pueden decir, no, a mí la Virgen sí me habla, ¿no? Y aquí está esta maravilla, es un mundo maravilloso, un texto, la fuerza, además de la poesía. La poesía es un arte, es como el arte, te puede llevar a mundos desconocidos. Y como esto está lleno de la unción, de la gracia, del amor de la Virgen de Guadalupe, pues bueno, ¿qué se pueden imaginar? Pues estamos invitados a entrar al mundo de las flores y al corazón de María de Guadalupe. Bueno, pues yo no sé si tengan alguna pregunta. Yo a veces esto que les he dicho ahorita lo he dado en 3 días, despacito, pero bueno, más o menos creo que pudimos llegar a un final feliz. ¿Tengan alguna pregunta? Bueno, yo vivo en Cancún, en el santuario del Padre Pío, que está muy bonito por allá. Si un día van también por allá, los esperamos. Tenemos un camino del Rosario, una capilla de adoración y por supuesto, pues el libro, ¿verdad? Está ahí a la venta, precio especial por este día. Mi deseo, ahora sí que mi deseo, es que el libro pueda ya estar como en todas las plataformas para que quien lo quiera lo compre a buen precio y pues toda la gente nos empapemos del Nincamopogua. Porque como que siendo tan guadalupanos,
no hemos escuchado su mensaje. Y esa es la tarea de este tiempo, ¿no? Dar a conocer su mensaje. Bueno, pues que el Señor nos siga ayudando a hacer esta tarea. Amén.